Bueno, hemos vuelto de la pausa, estamos en el programa conversando de Constitución con el abogado y candidato constituyente, que con toda seguridad va a ser uno de los redactores, en el Olimpo, como digo yo, de los redactores de la Constitución, va a quedar su nombre grabado, ¿cierto?, en placas de bronce, lo que me parece muy bien. Marcelo Torche Suárez, número, para que la gente no se olvide, recuerda siempre, XP11, usted recuérdese, por Patagonia 11, para el día 11 de abril, XP11, el 11 de abril, Marcelo Torche Suárez. Marcelo, habíamos, en la pausa, habíamos anunciado, ¿cierto?, sí, el rol de las Fuerzas Armadas y la Constitución, las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál debería ser el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo está tratado hoy día, a modo de resumen, este tema? ¿Está bien tratado? ¿Qué pondrías tú? ¿Qué cambiarías? Las Fuerzas Armadas hoy día están tratadas en el capítulo 11 de la Constitución. La actual Constitución, en el artículo 101 y siguiente, y básicamente se define quiénes son las tres Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Dice que existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. ¿Ya? También se establece que son obedientes y no deliberantes, profesionales, disciplinadas y jerarquizadas. Ese es, a grandes rasgos y en forma resumida, cómo está tratado o definido hoy día las Fuerzas Armadas en la Constitución, y posteriormente deriva todo lo que es la legislación de detalle a las distintas leyes orgánicas y a la otra normativa que las regula, como son los reglamentos, por ejemplo, el reglamento de disciplina, el reglamento de investigaciones sumarias administrativas y una infinidad de reglamentos, porque son muchos: el estatuto del personal, el DFL1, ¿ya? Sí. Código de Justicia Militar y una infinidad de reglamentos. O sea, es muchísima, es un fárrago bastante grande lo que es la legislación militar, muy entretenida por lo demás. Ahora, pasé muchos años de mi vida inmerso en ella, y créanme que me apasiona, me gusta. Hay un tema también muy importante a propósito obviamente, de este tema. Se critica mucho, ¿cierto?, que las Fuerzas Armadas están sujetas desde el punto de vista... Ellos tienen un código... tuviste un código de justicia militar, ¿cierto? O sea, una legislación procesal penal distinta al común de las personas, a los que no son uniformados. ¿Es justo, no es justo? ¿Debería estar en la Constitución que todas las personas sean sometidas a un mismo procedimiento, o las Fuerzas Armadas, por su especial característica, tienen que estar sometidas a un régimen distinto? Lo que pasa es que los procedimientos, el Código de Justicia Militar es un código penal militar por un lado y un código procesal militar por otro lado. Claro. La verdad de las cosas es que fue la legislación más avanzada que existió en el país antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, porque existía siempre un juez sustanciador, vale decir un juez investigador, pero dotado de imperio, que son los fiscales militares, y un juez sentenciador, que es quien en definitiva va a ejercer la jurisdicción, o sea, quien va a dictar el derecho y va a emitir las sentencias, los sobreseimientos y todo lo que son las resoluciones de fondo en la materia. Y este juez sentenciador, además, no está contaminado por la investigación. Y eso se diferenciaba, y esto es importante, esto se diferenciaba bastante de lo que sucedía anteriormente en los antiguos juzgados del crimen, porque en los antiguos juzgados del crimen, si bien el procedimiento formalmente era similar, pero quien investigaba era el mismo juez que dictaba la sentencia. Se acusaba. Por lo tanto, procesaba, acusaba y posteriormente sentenciaba. Entonces se veía un poco difícil que, convencido de procesar, más convencido aún de acusar, terminara después absolviendo. Se daba, pero no siempre era así. En el caso de la justicia militar, efectivamente existe, y hasta el día de hoy, un juez investigador, sustanciador, y un juez sentenciador, que actúa con absoluta independencia de lo que haya hecho o dejado de hacer el investigador. Por lo tanto, es bastante justa y es bastante dura por lo demás. O sea, si alguien te dijera, pero ¿por qué un ciudadano que no es uniformado, que no está sujeto a ese régimen, tiene tiene fiscales, tiene un ministerio público, tiene juicios orales, y es una persona del mundo militar,
no lo tiene? ¿Por qué no somos iguales? ¿Qué le dirías tú? De ese punto de vista, o capaz seamos iguales, no sé. Yo creo que somos iguales, ¿ya? Pero básicamente sucede porque cuando se dictó la reforma procesal penal, en uno de los artículos de la llamada ley adecuatoria de la reforma, ¿ya? se excluyó de manera expresa al procedimiento penal en lo militar. Estamos hablando del año 2000, o sea, estamos hablando en plena democracia. Sí, claro, absolutamente. Se excluyó en forma expresa y se dejó la justicia militar con el mismo procedimiento y con los mismos tribunales que existen hasta el día de hoy y que existían con antelación a esa fecha también, en la misma forma. Ahora, otro tema, la dependencia de las Fuerzas Armadas. Me atrevo a pensar ¿ya? que fue el artículo 66 de esa ley. Creo. Y respecto a las dependencias de las Fuerzas Armadas, porque hay una dependencia del Ministerio de Defensa, otro del Ministerio de Interior, si nos puede aclarar, si te parece bien. No, las Fuerzas Armadas dependen exclusivamente del Ministerio de Defensa. Perfecto. O sea, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, su dependencia exclusiva es el Ministerio de Defensa. Se relacionan con el Supremo Gobierno a través del Ministerio de Defensa. ¿Y las policías, carabineros? Las policías tienen una situación que yo diría que quedó bastante más desmejorada. ¿Ya? Al pasar al Ministerio de Interior, porque bajo el régimen antiguo dependían también del Ministerio de Defensa. ¿Ya? Y existía una subsecretaría de guerra y la respectiva subsecretaría de Carabineros. Y de Marina también estaba. De Marina, claro, subsecretaría de guerra, Marina y la de Carabineros. Y la de investigación, no me acuerdo si existía o estaba subsumida dentro de la de Carabineros. Creo que también existía. Yeah. Pero al pasar todo al Ministerio del Interior, hoy día existe una subsecretaría de Seguridad Pública. Pero tampoco dependen directamente de ella las policías, Yeah. sino que dependen de un departamento o dirección de orden y seguridad. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, el general director de Carabineros o el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, antes de llegar a su ministro, que es el ministro del Interior, pasan por un jefe de departamento, un jefe de dirección, un subsecretario. Recién ahí llegan al ministro y luego al presidente de la República. A diferencia de lo que pasa en el caso de las Fuerzas Armadas, que están sujetos en alguna medida en forma administrativa a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y en los aspectos técnicos a la Subsecretaría de Defensa, pero es más directo. No, pero la relación es directa al ministro. Claro, eso me refiero, más directo con el ministro. Digamos, es directa al ministro, claro. Exactamente. Ahora en temas constitucionales, ¿cuál sería tu propuesta, cierto? Mantener esto, reformarlo, cambiarlo, mejorarlo. ¿Cómo visualizas tú el rol de las Fuerzas Armadas, las policías y las policías en la Constitución? A ver, el rol de las Fuerzas Armadas, yo la verdad que lo dejaría bastante similar. ¿Ya? Las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria, eso es cierto. Son esenciales para la seguridad nacional. Tal vez especificaría algo que alguna vez existió, que están para mantener, entre otras cosas, la integridad territorial de la República. Y me atrevo a sostener que ese régimen está bien. ¿Ya? Está bien porque ese es el rol que tienen las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el tratamiento está, y está además remitido a su respectiva ley orgánica y a su demás legislación de detalle, todo lo que son los demás aspectos relacionados con ella, y los toca no solamente en el actual capítulo 11, sino que también dentro de las garantías constitucionales, cuando se refiere a los aspectos disciplinarios y administrativos. El 19 número 2 creo que es, el número 2, inciso quinto si no me equivoco, dice que los administrativos y disciplinarios se regirán por sus propios estatutos especiales, que es cierto, y es así y debe ser así. Y son procedimientos bastante técnicos, bastante rápidos. Normalmente hay algunos que no lo son, pero normalmente son bastante rápidos y bastante certeros por lo demás. Yeah. Y las Fuerzas Armadas son esenciales. O sea, es inconcebible un país que no tenga Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cumplen un rol pero fundamental
fundamental. Lo conversábamos hace un rato. Sí. La gente no las entiende mucho, pero la verdad de las cosas es que si no existieran Fuerzas Armadas, es un país que está desnudo. Ahora, también a propósito de lo que empezó a pasar el 18 de octubre del 2019 en adelante, las policías, hay un sector de la ciudadanía, creo que esto no es generalizado, pero un sector que me da harta bulla, cuestiona el rol de las policías, de carabineros, ¿cierto? También de las Fuerzas Armadas, en fin. ¿Cómo lo ves tú? ¿Son cuestionables? ¿Están desmejoradas? El gobierno, digamos, tiene pocas facultades como para intervenir carabineros o como para darle más órdenes. Intervenir en el sentido de que haya más orden público. O sea, el orden público es fundamental para el sostenimiento de la democracia. Si no hay orden público, no hay gobierno alguno en la tierra que sea capaz de sobrevivir. No el gobierno, sino la democracia, uno de los pilares en los que se sustenta es en el orden público. Ahora, en lo que se refiere al rol de las policías, el problema no está en las policías, yo creo. ¿Ya? Yo voy a ser bien franco, yo he sido bastante crítico desde hace mucho tiempo del rol del gobierno respecto a las policías. O sea, aquí el primero que le ha quitado espacio a las policías ha sido el gobierno. El primero que le ha quitado facultades a las policías teniéndolas ha sido el gobierno. Y el que está incumpliendo con la función de resguardar el orden público no es la policía, porque la policía no puede hacer más de lo que le permiten. Sí, al igual que las Fuerzas Armadas, las policías también son obedientes y son no deliberantes. ¿Hay que refundar Carabineros? Como no, yo creo que dicen, ¿no? No, yo creo que no hay que refundar Carabineros. ¿Ya? Carabineros está bien. A ver, Carabineros, y en esto quiero ser enfático, si ustedes revisan todas las encuestas, Carabineros ha bajado en lo que era la evaluación de hace unos años atrás, en que efectivamente Carabineros era la institución mejor evaluada de Chile dentro de la administración pública. Pero Carabineros hoy día, aún como está mejor evaluada que el gobierno y tiene mucho más aceptación y está mejor evaluada también que el Congreso Nacional. Así que si queremos reformar algo, si queremos refundar algo, partamos refundando aquello que está más mal evaluado. La forma de hacer política. Después seguimos para arriba. Bueno, después seguimos. Dame un segundo. Sí, perfecto. Pero Carabineros tal vez podría hacer algún tipo de reforma, pero buscando la modernización de sus procedimientos, la modernización de una forma de actuar, la modernización probablemente de algunos protocolos, qué sé yo, pero en ningún caso una refundación, bajo ningún punto de vista. Carabineros es una de las policías, de las mejores policías del mundo hasta el día de hoy, y eso está absolutamente reconocido. Alguna vez lo dije, no sé si en este programa o en otro, pero yo le pido a quien quiera comprobarlo que lo haga. Tanto la Escuela de Carabineros y el Instituto Superior de Carabineros, hay muchos estudiantes provenientes de policías extranjeras. Eso significa que gobiernos extranjeros absolutamente imparciales respecto de cualquier tipo de situación interna de este país, al evaluar a la Policía Nacional de Chile, a nuestros carabineros, han llegado a la conclusión de que son muy buenos, porque si no, no mandarían sus estudiantes para acá, los mandarían a cualquier otro lado. Se ha también cuestionado el caso de Carabineros, ¿cierto? Hay un sector nuevamente cuestiona la mala preparación de los carabineros jóvenes, ¿cierto? De estos que salen de la escuela, que no están preparados, que en temas de derechos humanos no saben, en fin. ¿Cómo ves tú este tema, si efectivamente están bien preparados? Ahí hay varios aspectos a considerar. Las escuelas matrices, me refiero tanto a la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo, como a la Escuela de Suboficiales, la Fabriciano González, salen profesionales de excelencia, salen muy buenos carabineros. En su mayoría son muy buenos carabineros. En cuanto a las escuelas de formación policial, bueno, en las escuelas de formación se les instruye y se les enseña bastante bien. Los carabineros salen bien. ¿Cuál es el punto? Pero con las presiones que se han tenido en los últimos años
en los distintos gobiernos de tener más carabineros en la calle, también se han acortado los plazos, se han acortado el periodo, el tiempo de formación de los cursos. Por lo tanto, a medida que acortamos los tiempos de formación, también vamos acortando yo recuerdo, el saber yo recuerdo que ellos pueden adquirir. El gobierno de Lagos, de Frey, ha hablado de algunos carabineros y perdónenme, mega, sí se les conoció en la prensa, Marmicó, digamos, que en 3-4 meses parece que en 3-4 meses ya estaban afuera, estaban en la calle, digamos, tratando con la gente, efectivamente. O sea, entonces la preparación que tiene ese carabinero versus los que estuvieron más tiempo no va a ser igual. No va a ser igual. Y probablemente va a terminar su formación en la calle a través de lo que le vayan enseñando los más antiguos, y como quien dice por ahí, echando a perder se aprende. Y que es lo que no es buena forma en este caso. Mira, no ahora es la mejor forma de aprender, pero bueno, si les quitamos tiempo de formación, ¿qué vamos a hacer? Perfecto. ¿Qué culpa les vamos a achacar? Perdón. Claro. Yo no creo que les podamos achacar ningún tipo de culpa a los carabineros. En ese sentido, creo que a lo mejor con más recursos, si el gobierno les pone más recursos, si les extiende el periodo de formación, probablemente ellos salgan más preparados, que es lo más lógico. Y si se les respalda también, porque también se les respalda políticamente. Sí, es absolutamente necesario que a Carabineros se les respalde políticamente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el gobierno ve que ha hecho alguna mala gestión y que ha sido mala? Cuando ha hecho alguna mala gestión, lo primero que hace es tratar de desviar la atención y dispara ¿para dónde? Para donde los que no le pueden contestar. Porque como son obedientes y no deliberantes, entonces le dispara a las Fuerzas Armadas y le dispara a Carabineros. Y se saca por ahí y desvía la atención de las malas actuaciones gubernamentales. Entonces eso va quedando también dentro de lo que es la imagen de la gente. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? No, esto está malo, está mal esta cuestión. No, señores, la gran mayoría de las actuaciones de Carabineros están buenas. La gran mayoría del obrar de Carabineros está bien. Generalmente está bien, Carabineros procede como corresponde. Carabineros es muy apegado a la ley. No solamente está encargado de hacer cumplir la ley y las resoluciones judiciales, sino que Carabineros es tremendamente apegado a la ley. Bueno, y ahí está, digamos, la evidencia. Perdón, y la Policía de Investigaciones también. También. Ahora mira, tenemos también el día 11 de abril elecciones de gobernadores regionales, sí. ¿Cierto? Que ellos van a tener funciones de mandar en parte en cada región donde son electos. Pero, sin embargo, la coordinación del orden público no está entregada a los gobernadores, para que la gente sepa, no está entregada a los gobernadores regionales que va a elegir. O sea, el gobernador regional que se va a elegir no va a tener de alguna manera la coordinación, entre comillas, intuición sobre la Fuerza Armada o poder enviarla, porque eso lo va a tener lo que va a ser la figura del delegado presidencial, exintendente. Entonces, ahí al gobernador se le va a pedir explicaciones en materia de seguridad y no va a poder responder. ¿Qué piensas tú? ¿Debiera dársela esta facultad al gobernador regional? Yo soy en absoluto convencido, y así lo planteo dentro de lo que yo, dentro de mis propuestas, he llamado una regionalización efectiva. ¿Ya? Sí. Que la figura del gobernador regional debería estar dotado de muchas más facultades en la Constitución Política de la República, y con ello también que signifique modificar la ley que los creó. Porque efectivamente, una de las cosas que creo que debiera estar entregada a los gobernadores es el tema de la seguridad interior en su zona jurisdiccional. Su zona jurisdiccional. Eso significa tener ellos el tratamiento con las policías y no así el delegado presidencial, que a todo esto delegado presidencial es el nombre que en términos reales debiera tener el actual intendente, porque los intendentes son los ejecutores de las políticas del gobierno central. Por lo tanto son delegados presidenciales. Entonces que se le llame delegado presidencial está bien, pero con la figura del gobernador tenemos que crear una figura mucho más autónoma, y dentro de esa autonomía tiene que estar el tratamiento con las policías en su zona jurisdiccional. Eso de todas maneras. Mira, un tema también que ha cruzado a muchos candidatos, algunos candidatos han bajado incluso, porque dice, mire, una vez que seamos electos, que yo insisto, creo que tú vas a ser electo, las presiones que van a recibir grupos organizados, ¿cierto? Incluso violentistas, gente violenta, gente que va a estar en contra, ¿cierto? Puede ser brutal. Puede ser brutal, o sea, hay que tener temple, hay que tener carácter como para enfrentar o poder enfrentar estas situaciones que eventualmente puedan ser peligrosas. ¿Tú estás preparado para eso?
tú, tu familia, enfrentar y decir, mira, tengo tal propuesta que quizás no es popular, pero es lo que yo creo, pienso de mi recta conciencia? ¿Cómo ves tú ese tema? Definitivamente sí, estoy preparado. Lo he planteado, ya he venido planteando temas bastante polémicos durante toda la campaña, cosas que a lo mejor a veces pueden causar desagrado, y me da exactamente lo mismo. Creo que una de mis fortalezas es no haber sido político, lo he dicho medio en serio y medio en broma, pero no he sido candidato ni a presidente de curso, y eso me da la independencia de plantear las cosas como yo las estimo, como yo las creo, como yo creo que deben hacerse. Y la verdad es que soy absolutamente impermeable a las presiones. Ahora, a las presiones internas o a las presiones de cualquier tipo de grupo. Ahora, una vez si algún violentista se le ocurre acercarse, le digo desde ya que se prepare. Ahora, una vez electo, tú vas a tener presencia en la región. Sí. ¿Cómo visualizas tú? Nos quedan poquitos minutos. ¿Va a tener presencia en la región? ¿Va a estar más allá en Santiago? Porque ahí va a funcionar. ¿Cómo lo visualizas tú en breve para ir cerrando ya el programa? La sede de la convención efectivamente va a funcionar en Santiago, en el Palacio Pereira, pero yo soy un convencido que los constituyentes que seamos electos por las respectivas regiones debemos pasar bastante tiempo acá y debemos acercarnos a su vez a la gente, informar de qué es lo que está ocurriendo y a su vez obtener esa retroalimentación con las inquietudes, las necesidades de lo que debemos contemplar dentro de lo que es la nueva Carta Magna, el nuevo pacto social que el país va a tener. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el contacto que podamos tener con nuestras regiones. De lo contrario, va a pasar lo mismo que pasa hoy día en el Congreso, que un diputado, un senador es elegido y no lo vemos más por acá. No es lo que yo quiero. ¿Ya? No es lo que yo quiero. Mi casa va a seguir acá, mi hijo va a seguir estudiando acá, y yo voy a estar, si tengo que funcionar allá, voy a estar viniendo permanentemente para acá y me voy a estar retroalimentando con la gente en la región de qué es lo que se necesita, cuáles son sus inquietudes, y a su vez mantenerlos informados de lo que esté aconteciendo en la Convención Constituyente. ¿Y cómo te imaginas tú? Porque efectivamente es necesaria, esencial una retroalimentación, pero a través de reuniones en tu oficina constituyente, que lo más seguro que vas a tener, que es una oficina constituyente, reuniones con sindicatos, reuniones con juntas de vecinos, ¿cómo tú lo piensas? Porque va a haber, me imagino yo, y así parece que está así, una semana distrital, por así decirlo, claro. 1 o 2 semanas. ¿Cómo piensas hacerlo tú? La mejor forma de hacerlo, a mi modo de ver, es reuniéndonos con los gremios, ¿ya? Reuniéndonos con las juntas de vecinos, reuniéndonos con las agrupaciones, distintas agrupaciones de personas que existen. Con la sociedad civil, en definitiva. Con la sociedad civil, indudablemente, con los sindicatos, con los clubes deportivos, ¿por qué no decirlo? Y de esa forma ir viendo cuál es la visión de la gente, cuáles son las necesidades, qué es lo que están requiriendo de esta convención constituyente, y además explicarle, porque hay mucha gente que cree que podemos meter aquí hasta la receta de cocina y no es posible. El otro día vi una candidata que aparecía en bikini, incluso diciendo: yo quiero ser candidata por los animalitos. Por favor, podremos, o sea, yo creo que sí, se va a tener que tratar el medio ambiente, pero perdóneme, por el perro y el gato no, el perro y el gato son suyos, trátelos bien en la casa, déles comida, déles alimentación, sáquelos a hacer ejercicio, pero no puede ir todo en la Constitución, sino va todo. Es una base, es la base que sostiene todo el resto del ordenamiento jurídico. Bueno, es un gran tema porque efectivamente el no crear falsas expectativas, el no crear ilusiones. Hay mucha gente, está creando, muchos candidatos están creando ilusiones, que todo se puede en la Constitución, ¿cierto? Que el sueldo mínimo incluso tiene que estar en la Constitución. O sea, al final, bueno, es una pena, pero está pasando y creo que hay que ser serio, así como tú. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que definitivamente no se pueden hacer, ¿cierto? Exactamente. Entonces, un minuto de últimas palabras. Que para cerrar el tema de orden público, porque este fue el tema, el capítulo de orden público, un mensaje a las personas: cómo tú te posicionas, más firmeza, menos firmeza, más justicia, menos justicia, cómo te posicionas tú
y un saludo final de despedida. No, en el tema de orden público creo que los gobiernos deben gobernar. Y deben gobernar con firmeza, porque es una obligación de los gobiernos mantener el orden público, de manera que garanticen la seguridad de la nación, la seguridad de la población, la seguridad de la gente. Lo voy a decir, no lo quiero decir en términos técnicos, lo digo en términos bastante simples. Es una obligación de los gobiernos que la gente pueda sentirse segura en su país, que la gente pueda caminar tranquilo, pueda estar tranquilo, vivir tranquilo. Eso es lo menos que le podemos pedir a un gobierno. Por lo tanto, si hay que endurecer la mano, bueno, hay que endurecer la mano. Perfecto. Igualmente hay que endurecer las penas en muchos delitos, y eso debe ser así, porque a veces se critica al Poder Judicial de manera bastante injusta, porque las penas existentes hoy día no les da para condenar más fuerte. Bueno, estamos llegando al final de este programa, conversando de Constitución con Marcelo Torche Suárez, candidato constituyente XP11 por Patagonia 11 el 11 de abril. Muchas gracias por su sintonía. Creo que hemos escuchado varios temas en este programa. Queríamos tratar el orden público, cómo está hoy día la Constitución, cómo se visualiza, ¿cierto, Marcelo, esta nueva redacción de otra Constitución que se va a plebiscitar? Así que muchas gracias por invitarme a mí. En realidad el invitado soy yo acá, ¿es cierto? Así que muchas gracias por esta conversación, gracias a ustedes también, y tú te estás viendo el próximo viernes, Dios mediante. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy, y los esperamos nuevamente el próximo viernes aquí en Conversando de Constitución. Dios mediante. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Polar Comunicaciones presentó Conversando de Constitución.